Fue un hallazgo absolutamente inesperado. El descubrimiento de la necrópolis musulmana de Tauste no solo ha permitido sacar a la luz importantes tesoros arqueológicos, también ha contribuido a reescribir la historia de esta localidad zaragozana. Y lo sabemos porque está orientado hacia la Meca y procuraban meterlos como una especie de cavidad que hacían, metían el cuerpo ahí para imitar un poco la tumba de Mahoma. Junto a la necrópolis musulmana de Pamplona capital, son las dos necrópolis fechadas con datación absoluta por carbón 14 más antiguas de toda la península ibérica. La posición de los esqueletos en dirección a la Meca ha hecho posible identificar esta antigua necrópolis musulmana en Tauste, un gran tesoro arqueológico cuya aparición ha obligado a reescribir la historia del municipio. En el año 2000, varios vecinos de Tauste encontraron huesos en sus patios privados. Un sorprendente hallazgo que fue todavía mayor al comprobar que todos los esqueletos estaban enterrados en dirección a la Meca. Se trataba efectivamente de una necrópolis musulmana en la que apareció una tumba del siglo VIII, un hallazgo que adelanta la existencia de la ciudad al menos 4 siglos y que fuerza, por tanto, a reescribir la historia. Con la ayuda de punzones y pinceles, el testimonio de toda una época se abre camino a través de la tierra. El 1 de julio arrancaron de nuevo los trabajos arqueológicos de la necrópolis de Tauste. Tan solo 90 metros cuadrados de superficie que se suman a los 80 ya excavados de un cementerio de 2 hectáreas. Extensión que ratifica la existencia de una gran población musulmana afincada en esta localidad durante 4 siglos de historia. Crónica que la sociedad civil desea conocer y apoya con donaciones privadas. Una defensa del patrimonio cultural que cambia la perspectiva histórica del Valle Medio del Ebro. Esta es la 4ª campaña arqueológica que Tauste lleva a cabo en busca de su historia. Su mayor pista, los cambios de color en el terreno. Vamos a empezar a excavar esta tumba. Ahora no se ve muy bien porque se ha secado, pero mirad, tenéis aquí esta diferencia de tierra que marca el interior de la tumba del nivel en el que está excavado. Estos serán los pies y hacia allí irá la cabeza. Y después de 3 horas de excavación, a tan solo 50 centímetros del suelo, este equipo de estudiantes de diferentes universidades españolas, dirigido por el arqueólogo Francisco Javier Gutiérrez, consigue distinguir los primeros huesos. Mira, ha salido un hueso largo que parece el fémur, y aquí parece que sale otro. Puede salir. Pues tendremos los pies, el fémur y ya vemos ahí si tenemos la cabeza. Este será el número 34, el 15º encontrado en este terreno privado de 90 metros cuadrados. Un elevado número de enterramientos que, junto a los hallazgos de los vecinos en sus propios solares, se estima que aumente, sin contar con los niños, en 4.500 tumbas de adultos. Todos ellos, desnudos, sin alhajas y enterrados con un sudario hacia el sureste, corroboran la teoría de que este era un gran cementerio musulmán. Pues esto es un enterramiento musulmán y lo sabemos porque está orientado hacia la Meca. Entonces los enterraban muy pegados a la fosa para que cuando no hubiese carne los huesos no se desmoronasen, por así decirlo, y siempre estuviese mirando hacia la Meca sin moverse. Y procuraban meterlos como una especie de cavidad que hacían, metían el cuerpo ahí para imitar un poco la tumba de Mahoma, que estaba así como una cueva también, y procuraban hacerlo siempre del mismo modo. Un sistema que continúa en la actualidad y que en Tauste ya se realizaba en el siglo VIII, época en la que los especialistas han datado una de las tumbas de esta necrópolis, convirtiéndose así en la más antigua de Aragón. Lo curioso de lo que hemos hecho hasta ahora es que hemos hecho 3 análisis de carbono 14 para datar 3 esqueletos diferentes y nos han dado las fechas del siglo X, del siglo IX y también del siglo VIII. Es decir, que junto a la necrópolis musulmana de Pamplona capital son las dos necrópolis fechadas con datación absoluta por carbón 14 más antiguas de toda la península ibérica. Un hecho que adelanta el origen de la ciudad al menos en 4 siglos y que confirma la existencia de un núcleo de población musulmana estable y asentada, antecesor del Tauste actual. Una nueva información que fuerza a reescribir la historia del Valle del Ebro. Con respecto a Tauste, prácticamente la documentación escrita comienza con la conquista cristiana a partir de los primeros años del siglo XII y anteriormente
pues era un auténtico agujero negro, digamos, en nuestros conocimientos en esta región. Y para dar luz a la historia de Tauste, el equipo de trabajo exhuma con mucho cuidado los cuerpos encontrados y clasifica cada hueso para llevarlos intactos al laboratorio. Entonces ahora lo que vamos a hacer con la 32 que habéis sacado la vamos a limpiar, ¿vale? Gracias al análisis antropológico se determina la edad, la estatura y el sexo. Cada esqueleto se vuelve a reconstruir. El cubito yo creo que es solo este y no estoy seguro del todo. Sí, le falta el gancho de arriba, entonces encajaría aquí para hacer la articulación del codo. Y después se investiga las posibles infecciones o fracturas para conocer cómo fue su vida a través de su muerte. Pues una media de edad de unos 35-40 años, que era un poco la esperanza de vida de aquella época. Vemos lesiones de artrosis asociadas al desgaste por la edad, lesiones también sobre todo de enfermedades periodontales debido a la falta de higiene bucal que había en la época, ¿no? Pues vemos bastantes caries, abscesos, fístulas. Entonces, bueno, pues un poco vamos estudiando esas enfermedades a ver qué es lo que nos van contando de estos antepasados, de estos tatarabuelos de Tauste. Una historia familiar que la sociedad civil de Tauste quiere dar a conocer. Casi el 10% de la población, más de 650 personas, pertenecen a la Asociación Cultural El Patiaz, entidad promotora de las excavaciones que, con la ayuda económica del consistorio y de las donaciones privadas, investiga el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Este año, al ver que no llegábamos y que no teníamos, pues pensamos en las microdonaciones, que ha sido un verdadero éxito porque la gente ha sido solidaria y esperamos que lo siga siendo, y ahora rondamos alrededor de los 2.000 euros recibidos. Y así vemos que en general en el pueblo pues somos una sociedad, una asociación muy bien considerada, porque ven que somos un poco el puntal en el que se apoya todo el pueblo al aspecto cultural. Y este apoyo también se refleja en la colaboración de los vecinos en cada una de las 4 catas realizadas. El año pasado, Ana y su familia ofrecieron el patio de su propia casa durante 3 semanas para la extracción de uno de los yacimientos. Mira. ¿Os acordáis cuántos fueron? 800. Tantos no. Salieron 4 niños y 8 adultos. ¿Ves? Los niños, míralos. Ahí. Y aquí otro. Y hay otro. Vinieron y empezamos a quitar todo lo que es el hormigón de todo el corral. Y nada, y allí empezaron a salir en toda esta parte de aquí. Salieron los 8 adultos, los 4 niños. Y toda la parte de allá pues no salió nada. Así que se pudo pensar, nos dijeron que podía ser pues una calle del cementerio que podía haber, y por eso no salieron nada. Lo que sí ha salido en esta última excavación es otro tipo de piezas anteriores a la construcción del cementerio. Es el caso de este útil prehistórico tallado en sílex, utilizado por el hombre neandertal. La pieza está elaborada a base de golpes, todas estas concavidades que vemos se golpeaba y se conseguían estas 2 caras. Y entonces podemos pensar que es un bifaz que se enmangaba en unos palos y que servía a modo de hacha, o tal vez, que es lo que tenemos que mirar, podía incluso usarse como raedera para, utilizándolo así, curtir pieles. Eso está ahora pendiente de estudio. Un estudio que continuará en el Museo Provincial de Zaragoza, donde se trasladará todo el material encontrado en la necrópolis para formar parte así de los más de 3 millones de piezas inventariadas. Un fondo que se amplía gracias a las aportaciones de Tauste con objetos tan inusuales como este cráneo al que se le hizo una trepanación, una operación quirúrgica o ritual consistente en agujerear el cráneo con un instrumento metálico. Evidentemente trepanar a base de abrasión, como ha sido este caso, con un objeto abrasivo a base de pulir el cuero cabelludo, más luego todo el cráneo, hasta llegar a la masa encefálica, es realmente doloroso y largo y complicado. La particularidad, además de este caso, es que este individuo sobrevivió a la operación, es decir, vivió lo suficiente como para poder regenerar el tejido óseo alrededor de la herida. Hasta que no terminen todas las exhumaciones, este yacimiento estará abierto para realizar visitas guiadas gratuitas. Una oportunidad de vivir el cambio de la historia mientras se trabaja. Y lo pican en forma de bañera. O sea, la cabeza y los pies en alto y la cadera, lo que es el cuerpo central, más abajo.
en agosto o septiembre ya este cementerio se cierra, porque esto es propiedad particular y no se puede seguir teniendo al público, pero si se sigue excavando, si se consiguen subvenciones, fondos, pues es como una especie de parque temático arqueológico. Porque nosotros vamos al museo y lo vemos allí en una vitrina, pero casi nos da miedo verlo. Aquí hay una cercanía al público, eso es lo bueno de este tipo de visitas. Un recorrido por el pasado musulmán que varios arquitectos amplían desde el cementerio hasta la antigua Medina, concretamente hasta la iglesia de Santa María. Su torre, considerada mudéjar, podría ser, según varias teorías, un alminar zagrí de una antigua mezquita construida por aquellos que hoy están todavía enterrados en la necrópolis. Hay detalles como los paños que hay debajo del cuerpo de campanas, que son unas geometrías aparentemente desordenadas y que se han estudiado y es una epigrafía que viene a representar de forma esquematizada en escritura cúfica árabe la profesión de fe islámica, lo de no hay más Dios que de Dios y Mahoma es el profeta. Entonces, la sorpresa y la alegría es comprobar pues, que se ha hecho una excavación, sale un gran cementerio islámico y entonces ya en ese contexto nos encaja perfectamente la teoría de que esto sea un alminar zagrí y no una torre mudéjar. Dentro de la iglesia, subiendo por la torre, comprobamos que ambas estructuras están totalmente separadas. Como veis, aquí el mortero de la torre se ve perfectamente acabado como si fuera a estar en el exterior. ¿Veis la diferencia con este que está bien terminado? A esa parte de ahí que está hecha, pues que se ve que no se ha podido trabajar porque se ha atestado contra la torre, lo cual indica que este edificio, o la torre, es anterior a la iglesia. Una prueba más de que en Tauste pudo establecerse una gran población musulmana y erigirse una mezquita desde la que se llamaba la oración en el Valle Medio del Ebro. Una suposición que por el momento seguirán investigando bajo tierra. والله لو خيروني في محبة